Buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. En este momento ya nos encontramos con Paul Jácome. Él es director ejecutivo del Colectivo de Derechos Humanos Quintiñán. El programa número 109. Hoy queremos analizar, a propósito que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, cómo surgen, la importancia, las perspectivas, entre otros aspectos en relación a los derechos humanos en el Ecuador y en el mundo. Queremos pedirles a nuestros amigos y nuestras amigas que nos esperen 5 minutitos con la finalidad de poder compartir el link con todas las personas que permanentemente nos siguen en este programa. Paul, bienvenido, buenas noches. Te pedimos por favor esperar 5 minutitos. Encantado, Natasha, buenas noches. Sí. ¿Se te escucha, Paul? Estamos ya en vivo en este momento. ¿Se te escucha? Bueno, como les decíamos, buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. Es un placer para nosotros contar en esta noche con uno de los defensores de los derechos humanos, Paul Jácome, que además ha sido perseguido político. Realmente es muy importante, precisamente en este día, el Día Internacional de los Derechos Humanos, hablar de este aspecto trascendental para los hombres, para las mujeres, para los distintos colectivos y comunidades existentes en el Ecuador y en el mundo. Partimos de un hecho de que todos los seres humanos debemos ser tratados con dignidad,
en cualquier parte del mundo. Los derechos humanos son derechos de todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación, ya sea de raza, de sexo, ideología, nacionalidad, origen, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición. Y por supuesto, hoy, 10 de diciembre, se celebra a nivel mundial el Día de los Derechos Humanos. Y partimos de que en 1950 la Asamblea General de Naciones Unidas instó a todos los Estados miembros a observar así a este día, tomando en consideración que en fecha similar, en 1948, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un aspecto muy importante en este ámbito, entonces, y partir primero, agradecerte muchísimo, Paul, por conectarte a este Facebook Live y partir de una pregunta. ¿Cómo surge el Día Internacional de los Derechos Humanos? ¿Cuáles son los antecedentes para designar a este día, el 10 de diciembre, como el Día Internacional de los Derechos Humanos? Bienvenido, Paul, un abrazo, muchísimas gracias por conectarte. Muchas gracias, Natasha. Buenas noches nuevamente. Un saludo a quienes también se están conectando a esta transmisión. Muy contento de estar. No sé si puedes hablar un poquito más alto, por favor. ¿Me escuchas ahí mejor? Ahí mejor. Gracias. Decía, muy buenas noches, Natasha. Un gusto para mí estar compartiendo contigo esta conversación y a todos los amigos y amigas que se van conectando. En efecto, este tema de los antecedentes de los derechos humanos y precisamente tiene su origen en algo que creo que muchas de las veces hemos conversado y vale que lo reflexionemos en lo que nosotros conocemos en la etapa histórica de la división social de las clases en el mundo entero. Cuando surge la aparición por primera vez en la sociedad humana el Estado como un instrumento de dominación de clase, evidentemente surgen ya ahí las primeras vulneraciones de derechos humanos. Entonces, en la sociedad esclavista se habla de que uno de los principales impulsores por los años 400 más o menos aproximadamente, Ciro, plantea y deja un escrito acerca de la necesidad de defender la vida, es decir, de los derechos del ser humano, de los derechos de los esclavos a la libertad. Entonces, si nosotros nos remontamos a reflexionar las épocas del esclavismo, nos vamos a dar cuenta fácilmente de que los esclavos eran seres humanos, evidentemente carentes de su dignidad, carentes de su propia libertad. No se pertenecían, sino que pertenecían al amo, ¿no es cierto? Entonces, este es un aspecto importante. Luego viene la famosa Revolución Francesa, que en 1789, en la Asamblea Constituyente, proclama la Declaración Universal del Hombre, ¿no es cierto?, de los derechos del hombre. Entonces, en donde se establecen los tres principios fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad. Y luego, en 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas, inspiradas en estos dos instrumentos, desarrollan esta Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Pero si nosotros recordamos así las fechas, corremos el riesgo de hacer una mala interpretación del origen de los derechos humanos. Yo creo que necesitamos ubicar el contexto histórico en el cual se desarrollaron cada una de estas declaraciones. ¿Por qué Ciro hace ese planteamiento en la sociedad esclavista? Porque habían levantamientos y rebeliones de los esclavos que reclamaban mejores condiciones de vida, que no se sentían dignos siendo esclavos, que no se sentían seres humanos siendo esclavos. La Revolución Francesa de 1789 fue eso, una revolución, un levantamiento, es decir, muchas gentes que se levantaron contra la opresión de la monarquía. Entonces, y en 1948 ocurre un hecho muy importante, que es la humanidad enfrentó una de las fases más crueles que ha vivido, que es precisamente haber enfrentado el fascismo. Entonces, los pueblos del mundo se levantaron para derrotar al fascismo, y precisamente producto de todo ese acumulado histórico, de estos momentos que han tenido como protagonistas
a los pueblos fundamentalmente, ha sido de que las sociedades, en este caso, han asumido esos reclamos como justos y como parte de ir dignificando al ser humano. Entonces, ahí tenemos nosotros un contexto del origen de los derechos humanos. Creo que es muy importante lo que tú acabas de señalar, porque no es que aparecieron por sí, realmente los hombres, las mujeres hemos tenido que luchar por nuestros derechos. Incluso recordaba cuando tú hablabas de la Revolución Francesa y esa declaración de los derechos de los hombres o de los ciudadanos, las mujeres tuvimos que organizarnos con Olimpia de Gaugues, entre otras mujeres, para la declaratoria de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Es decir, también evidencias en toda esta lucha los procesos de discriminación que sufrimos nosotras las mujeres. Entre los derechos humanos, Paul, se incluyen varios, obviamente, el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometidos a la esclavitud, a la tortura, a la libertad de opinión, de participación, de expresión, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, entre otros. Estos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Sin embargo, miramos que no es así. Es decir, cuando tú hacías este análisis respecto al desarrollo de este tema de los derechos humanos, la consecución de derechos, se evidencia evidentemente que unas clases han sometido a otras clases sociales. ¿Cuál es la importancia, Paul, de los derechos humanos? ¿Y cómo atraviesen esto el tema de las clases sociales? A ver, yo creo que hay aquí una premisa fundamental, que la madre de todos los derechos humanos, para mi forma de ver, es la lucha social. Si no hubiesen habido procesos históricos de lucha, si la humanidad no se hubiese levantado en su debido momento, no hubiésemos estado hablando de lo que estamos conversando ahora, Natasha, porque en un primer momento tú te levantas para no ser sometido como esclavo, en un otro momento frente a los tratos degradantes que te implementaba el nazismo, entonces que te denigraba como ser humano, perdías todas las libertades, perdías la vida, etcétera. Entonces no hubiese sido posible decir de que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libertad de organización, en fin, todos los derechos que contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el sistema interamericano y el sistema mundial de derechos humanos. Entonces, la importancia de los derechos humanos en los actuales momentos es fundamental. Primero, entender una cosa, hay corrientes dentro de los derechos humanos que te plantean una corriente liberal de los derechos humanos que te señala que todos somos iguales ante los derechos. Pero eso no es tan justo desde mi punto de vista, porque aquellos que tienen privilegios, ¿ya? Ojo, que tienen el privilegio de contar con los medios de producción, con el poder económico, con el poder político, no están en las condiciones de iguales de aquellos que no ostentan ninguno de esos poderes. Entonces, no es lo mismo un banquero que aquella persona que está en el campo labrando la tierra. Entonces, existe vulneración de derechos en múltiples cosas, hablando en el ejemplo del campesino, y existen privilegios que se aparecen como derechos, ojo, como derechos de este grupo, de este pequeño grupo de gente que está enquistado en el poder político y que desde ese poder político del Estado hacen que se generen la vulneración de derechos a la gente a la gente que no detente el poder. Entonces, esta parte también me parece que es importante en la reflexión. Y una tercera reflexión para contestar tu pregunta, Natasha. Decíamos nosotros, los derechos humanos para mi forma de ver no son neutrales. Entonces nosotros le apuntamos a la construcción de una corriente popular de derechos humanos. ¿Por qué? Porque pensamos que para lograr resolver esas desigualdades en el acceso a los derechos, primero hay que apuntar a quienes no lo tienen. Y entonces los que no los tienen son los sectores populares. Y justamente va en relación a una de las preguntas que yo te iba a plantear respecto de las corrientes de los derechos humanos que tú ya la acabas de expresar, pero también aquí una reflexión y también que va acompañada de una pregunta. Nosotros vivimos el mundo en un sistema de inequidades, en un sistema
realmente complejo. Vivimos en el capitalismo donde los trabajadores producimos la riqueza y un grupo pequeño se apropia de esa riqueza que producimos los trabajadores. En este ámbito, ¿existe incompatibilidad entre los derechos humanos y el capitalismo? Yo entiendo que sí, pero me gustaría que tú puedas desarrollar para nuestros amigos, para nuestras amigas. Bueno, es una pregunta realmente muy interesante y sí súper extensa, ¿no? Pero vamos a sintetizar. O sea, sí hay esa no, o sea, no son compatibles los derechos humanos y... Incompatibilidad. No voy a hacer un trabalengua, mejor entonces me quedo que no hay compatibilidad en el tema de los derechos humanos con el actual sistema capitalista. El capitalismo tiene como fundamento central la acumulación de capitales en base a la explotación del trabajo ajeno. Entonces, si analizamos qué hacía Ciro en la época del esclavismo, luchar contra la esclavitud y la explotación. Entonces, toma en cuenta, Natasha, que la lucha contra la explotación del hombre por el hombre va teniendo algunos capítulos a veces muy dramáticos y a veces otros triunfantes para quienes han luchado, ¿no es cierto? No nos vamos a detener en eso. Pero es importante que nosotros ahora veamos de que en el actual sistema capitalista, en donde en el Ecuador se ha profundizado la implementación del neoliberalismo, vemos que nosotros, el ser humano, está realmente por debajo de toda la ambición que implica el capitalismo para acumular. Entonces, la pandemia es una de las radiografías más claras y que toda la gente la tenemos claritas de cómo el capitalismo no es compatible con los derechos humanos. Entonces, el gobierno te llamó o el Estado ecuatoriano te llamó a defender tu vida, ¿no es cierto? Todos vamos a la cuarentena. ¿Ya? Entonces, no era lo mismo la cuarentena para Juan Chicaiza, que es comerciante autónomo, que tiene que vender todos los días, que la cuarentena para el grupo RAI de Supermaxi, o la cuarentena para el grupo de Fidelegas, o la cuarentena para Guillermo Lazo, del grupo del Banco de Guayaquil. Porque evidentemente estas instituciones que gozan del privilegio, porque ellos les llaman el derecho a la propiedad privada, pero yo les llamaría eso más bien el privilegio de la propiedad privada, entonces vulnera el derecho del trabajo y de la gente, ¿no es cierto? Entonces, todos los bancos funcionaban, no te perdonaban las tasas de interés, porque la banca es la expresión máxima del capitalismo, y evidentemente jamás la banca dijo, hey, hay cuarentena, hay como la gente como que no ha trabajado 3 meses, no tienen sueldos ni salarios, no importa, pero nosotros somos la banca y aquí como está, es mi derecho a tener propiedad privada, ojo, derecho a tener propiedad privada, entonces yo te sigo subiendo la tasa de interés, entonces tú tienes el derecho a estar desempleado. Entonces yo parto de la premisa que para que haya privilegios debe haber vulneración de derechos humanos. Entonces hay una sociedad de privilegiados y hay una sociedad que está vulnerada los derechos humanos. Entonces, no son compatibles por estas y otras razones. Entonces, ahora tienes rebajas de sueldos, tienes despidos masivos, tienes una ley humanitaria que precisamente en vez, fíjate, los estados partes de los derechos humanos tienen que proteger los derechos humanos. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional Legislativa? Aprobar una ley que desprotegía el derecho al trabajo, que desprotegía los derechos económicos de la sociedad ecuatoriana. Tienes un gobierno que se dijo que ya vio que la pandemia le superó, pero dijo, ahí sálvese quien pueda, ya no puedo abastecer de médicos, ya no puedo abastecer de UCIs, y entonces nos negó el derecho humano a la salud. Entonces, los jóvenes que están hoy sin la posibilidad de acceder a las clases por el tema del virus, entonces muchos de ellos no tienen acceso a internet, se vulnera el derecho de educación. Entonces, el Estado realmente no ha logrado proteger los derechos humanos y evidentemente el capitalismo es la muestra fundamental de que no es compatible con la asunción de los derechos humanos y con el propósito fundamental que estos tienen, que es dignificar al ser humano. Y me parece bien interesante esta reflexión porque el capitalismo o su principal característica es la producción social de la riqueza y la apropiación individual de esa riqueza. En términos muy sencillos, todos los trabajadores producimos la riqueza y un grupo pequeñito se apropia de esa riqueza que producimos los trabajadores y las trabajadoras aquí y en todo el mundo.
¿quiénes son, Paul, los llamados a garantizar los derechos humanos? Pero antes que me contestes, por favor, la pregunta, permíteme saludos a San, a Gladys Miguitama, a Fernando, a Osvaldito Barragán, dirigente barrial. Muchas gracias por ese saludo tan efusivo. Alex Francisco Jacome, felicitaciones a los dos panelistas. Bueno, el panelista es el Paul. También saludar a la Federación Social de Campesinos de la provincia de Manabí. Un abrazo a los compañeros, a Rómulo Guamangallo. También queremos saludar a Esperanza Achupayas. Y bueno, ella hace una pregunta que quisiera dejarla para luego, porque la lógica también de este Facebook es que respondamos. Una pregunta llena de indignación, diría yo, respecto de lo que nos dice Esperanza. Los derechos humanos son universales y cada quien lo interpreta como le da la gana, y en la realidad no se cumplen. Para luego, Paul, por favor, esa pregunta. Pero te decía, ¿quiénes son los llamados a garantizar los derechos humanos? Bueno, en teoría Sí. En teoría y en papeles, los derechos humanos están llamados a garantizar los estados partes. Entonces, nosotros leemos adecuadamente, detenidamente, perdón, la Declaración Universal de Derechos Humanos, te plantean incluso reflexiones muy fuertes, ¿no? Entonces, en los considerandos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, te encuentras una cosa que son los estados los llamados a proteger los derechos humanos para evitar que el pueblo o que la gente, ¿no es cierto?, haga ejercicio del supremo derecho a la rebelión. Fíjate lo que te dice. Entonces, nosotros tenemos una premisa fundamental. Las Naciones Unidas dicen que los estados deben ser los garantes de los derechos humanos, y si no, el pueblo tiene el derecho a la rebelión. Ya. Entonces, eso lo dice la Carta de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, el llamado, en teoría, es el Estado ecuatoriano a proteger los derechos humanos. Como ya hemos visto en el ejemplo anterior, el Estado se ha deslindado de ese papel de la protección de los derechos humanos. Entonces, ¿quién tiene que ahora asumir ese rol, ¿no es cierto? Entonces, históricamente nos ha tocado asumir no solo a las organizaciones de derechos humanos, Natasha, sino que inconscientemente, y subrayo la palabra inconscientemente para que no se me entienda de manera muy literal, sino que todas las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de organización y se deciden pasar de la pasividad a la actividad, es decir, a reclamar o a expresar su descontento, está convirtiéndose ya en un defensor de derechos humanos. Entonces, los llamados a luchar por los derechos humanos somos las organizaciones sociales. Yo les pongo a las organizaciones sociales en primer lugar, porque las organizaciones de derechos humanos lo que hacemos es complementar esa lucha de las organizaciones sociales, porque el sujeto histórico de la transformación o de la constitución de los derechos serán siempre los pueblos organizados. Las organizaciones de derechos humanos solamente somos un piecito más de apoyo en esa gran lucha que liberan los pueblos del Ecuador y del mundo. Y bueno, los luchadores sociales somos, yo no digo inconscientemente, somos conscientemente defensores de los derechos humanos, porque los luchadores sociales, ¿qué defendemos? El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a salarios de dignidad. Defendemos los derechos de las mujeres a que se terminen los femicidios, es decir, un sinnúmero de elementos que a propósito nuestra Constitución es una Constitución garantista de derechos, no solo de un derecho, sino en general de los diversos derechos que nosotros tenemos. Y entonces cuando salimos a luchar a través de distintos mecanismos, mitines, plantones, presentación de propuestas, cuestionamientos al poder, etcétera, etcétera, estamos ejerciendo esta defensa de los derechos humanos. Tú hablabas de un aspecto muy importante que tiene que ver con la pandemia. Y por supuesto que la pandemia agravó la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Fueron vulnerados, yo diría, principalmente el derecho a la salud, también el derecho al trabajo, y si seguimos con el resto de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Yo escuchaba recién una intervención del defensor del pueblo y el tema, por ejemplo, de desalojos de vivienda en épocas de pandemia fue muy complejo, y la provincia donde más desalojos de viviendas ha existido en las fronteras de nuestro país, por ejemplo, es en la provincia de Imbabura.
Pero bueno, hay algunos datos para ir con la pregunta que vale tomar en cuenta. En el caso de nuestro país, 1 de cada 10 personas viven en hacinamiento. El 2019, el promedio nacional de camas en instituciones de salud pública o privada fue de 1.39, mientras que la OMS recomienda que se garantice 2.7 camas por cada 1.000 habitantes. Un déficit en camas, un déficit en personal médico y no se diga en todo el resto de insumos. Veíamos cómo los médicos, las enfermeras salían a mitines para que les den mascarillas, para que les den elementos de bioseguridad. Inentendible en estos momentos. Somos un país con alto porcentaje de desnutrición infantil. 8 de cada 10 trabajadores están en el desempleo o precarizados. 109 mujeres hemos sido asesinadas. Y yo sí pongo este elemento, Paul, porque duele el alma. Uno piensa en los primos, en los familiares, en las jóvenes, etcétera. Como Cristina en Santo Domingo fue asesinada. Una mujer embarazada de 8 meses que fue brutalmente asesinada por el hecho de ser mujer. Y bueno, hasta el año, de lo que va el año, 109 mujeres, 3.000 niñas violadas y forzadas a ser madres, 6 de cada 10 niños no pueden acceder a internet. Y el tema del trabajo, con esto termino para ir a la pregunta, según el Ministerio de Trabajo, 450.000 personas han sido desvinculadas. Según el IES, 700.000 personas han salido de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Súmale a eso los trabajadores que no son afiliados, porque en el Ecuador, de la masa de trabajadores, solamente el 35-40% tienen afiliación a cualquiera de los seguros en el caso de nuestro país. Y un número similar, digamos, han sido despedidos y un número similar o más grande se les ha reducido totalmente los sueldos. Esta realidad ha provocado un aspecto muy crítico en la vida económica, en la vida de las personas. ¿Cómo asumir la lucha por los derechos humanos, Paul, en el escenario que nos deja la pandemia en nuestro país? Dos reflexiones a todo este mapeo estadístico que has planteado que grafican la vulneración de derechos humanos en el país. La primera decía que para que haya vulneración de derechos humanos debe haber un sector privilegiado. Entonces, de aquí hay los privilegios versus la vulneración de derechos. Y para que pueda cumplirse esta condición, los que tienen privilegios tienen que ejercer violencia desde las esferas políticas del Estado, desde las esferas económicas del Estado ecuatoriano, sobre quienes no gozan de los derechos. O sea, esto es una parte fundamental. Y esa violencia tiene varios matices. Es una violencia estructural. Paul, nos piden nuestros amigos que por favor hables más alto. Ya, me acerco más. Ya, entonces decía que esta violencia tiene un carácter estructural y ese carácter estructural de la violencia va transversalizando a la sociedad. Entonces tú hallarás respuestas ahí. La violencia legal. ¿Ya? Entonces tú tienes todo un cuerpo legal que protege al banquero, que te permite cobrar el interés sobre el interés y que no permite que la gente pueda levantarse para enfrentar esa injusticia, ¿no es cierto? Entonces, y así vamos a ir encontrando ejemplos en esta perspectiva. Y esa violencia estructural, por ejemplo, en el caso de los derechos de las mujeres, la violencia intrafamiliar, es precisamente producto de toda esa estructura violenta que tiene el capitalismo para someter y mantener los privilegios, intactos. Entonces, ese es un aspecto que vale tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en la otra situación es importante destacar que nosotros, frente, decía, a este mapeo que tú estás planteando, evidentemente la gráfica, todo lo que tú has señalado, no hace más que determinar el contexto en el cual los derechos humanos hoy no pueden ser plenamente ejercidos por la sociedad ecuatoriana. Yo creo que es una respuesta muy importante frente a lo que estamos viviendo en nuestro país. Y reflexionaba mientras tú hablabas respecto a cómo el capitalismo, el neoliberalismo garantiza el capital. Yo me compro una cocina
en uno de los almacenes que venden artefactos. Si no pago, dejo una garantía, le cobran a mi garante. Si mi garante no tiene para pagar, me buscan y me quitan lo que compré. Si mi hijo quiere ingresar a la universidad y no aprobó el examen de ingreso, ¿a quién me quejo? Voy, pongo la denuncia, ¿a quién? ¿Quién me da una respuesta? No me garantiza en los hechos ese derecho. O puedo decir en el caso, puedo poner el ejemplo en los bancos. Hago un crédito en el banco, el requisito es que tenga un garante. Yo no pago, paga mi garante. Si mi garante no tiene, finalmente le quitan las cosas, le incautan, etcétera, etcétera, un sinnúmero de elementos. Y si me despiden del trabajo, ¿a quién me quejo? ¿Dónde garantizo ese derecho? Es decir, digo yo, en los términos que tú planteaste desde el punto de vista teórico me parecen bien importantes, pero un poco para nuestros amigos, para nuestras amigas, realmente si nos ponemos a reflexionar respecto de los derechos es tenaz. Tú hablábamos de la pandemia, hablábamos del COVID y también es una realidad. O sea, a ver, no tengo dinero, me enfermo de COVID, ¿cómo me hago una prueba si la prueba me cuesta ahora $60, al inicio $120, cuando en otros países las pruebas PCR, y hablábamos con uno de los investigadores en este país, el doctor Daniel Simancas, decía que cuesta entre 15 y $30 las pruebas PCR en otros países. Mira los sectores que se beneficiaron de la pandemia, es decir, lo que tú decías, hay unos que se aprovechan y hay otros que somos vulnerados en nuestros derechos. Realmente muy complejo lo que nosotros tenemos que vivir. Paul, para que sea un poco, yo digo, para ejemplificar, tú fuiste perseguido del correísmo. Así es. El correísmo criminalizó a quienes pensábamos distinto, criminalizó la lucha social, criminalizó las libertades, criminalizó la participación, apresó a luchadores sociales, tú estuviste un año detenido, hizo linchamiento mediático a otra gran parte, juicios a una cantidad de gente muy, muy grande en nuestro país. Desde tu lógica de defensor de los derechos humanos, ¿qué derechos, bueno, todos, te violentaron y cómo lograste enfrentar junto a tu familia, porque es un elemento más, digamos, sentido respecto de este tema de los derechos humanos? Coméntanos en breves rasgos este elemento. ¿Y qué golpe significó para tus hijas? Bueno, el día de ayer se celebraba el Día de los Defensores de Derechos Humanos. Entonces, partimos de una coincidencia que ya hemos tenido en este foro, Natasha. Todos quienes luchamos por cualquier derecho, somos defensores de derechos humanos sin necesidad de que nos etiqueten y nos pongan ese título. Y entonces, cuando tú haces esta reflexión de la persecución que se encarnó personalmente conmigo con lo de Rafael Correa, uno de los primeros derechos que se me vulneró fue el derecho a defender derechos. Entonces también es otro de los aspectos que nosotros tenemos como planteamiento central. Entonces, nosotros tenemos derecho a defender derechos. ¿Qué más se vulneró en mi caso de persecución política? El derecho a la protesta social. Se criminalizó la protesta social. Entonces, ¿qué implicó esto? El correísmo tenía una estrategia bastante perversa. Primero trataba de destruir humanamente a la persona que exigía derechos. Entonces te presentaba como terrorista. Y entonces no solamente en el caso de Paul Jacome, sino en el caso de los 10 de Luluncote, en el caso de Mary Zamora, el correísmo utilizó todo el aparataje propagandístico para destruir la imagen, para destruir a la persona y presentarnos como seres de la peor calaña, como delincuentes comunes. Entonces, para que la gente diga, no, sí, es que esta gente es indeseable y a esta gente no importa, bien hecho que les den la cárcel, ojalá les maten. O sea, buscaba generar un odio político precisamente por los ideales que uno se profesaba. Entonces, esto es muy peligroso porque evidentemente desde esa perspectiva, enseñar a odiar políticamente a la gente desde esta perspectiva, entonces te vulnera el derecho a la vida y el derecho a profesar tus ideas y el derecho a la libertad de expresión. En la parte humana, cuando nosotros entramos antes de entrar a la parte humana, entramos a la justicia. Nosotros fuimos vulnerados en el derecho a la justicia independiente.
Entonces Rafael Correa en los enlaces sabatinos dictaba las sentencias. Este es culpable, este es inocente, a este me lo encierran, y entonces, y punto. Y la justicia tenía que cumplir. Entonces, muchos de los casos de persecución política han sido sentenciados así con Correa. En la parte humana, cuando entras a la cárcel se desbarata tu casa, cuando entras a la cárcel se desbarata tu hogar. Por ejemplo, una de mis hijas todavía tiene problemas cuando hablamos de esta situación porque psicológicamente tiene el impacto. ¿Por qué? Porque era muy niña en la escuela, trascendió porque era mediático el asunto nuestro de los 7 de Cotopaxi, se supo a nivel de medios de comunicación que íbamos presos, entonces los guaguas en la escuela, por molestarle a mi guagua le decían, a mi niña le decían, hey, tu papá es delincuente, tu papá es ladrón, tu papá robó, y entonces, y la afectación psicológica era muy grande porque mi niña lloraba, se encerraba en los baños de la institución, en los baños de sus abuelos para esconder su dolor y porque tenía las dudas de que si su papá era ladrón o no, por ejemplo. Entonces, en un momento determinado se llegó a convencer de que había esa realidad, de que a lo mejor su papá era eso lo que le decían sus niños. Entonces, eso moralmente te acaba. Entonces, el hecho de en la cárcel, por ejemplo, a mi compañera sufrió una enfermedad irreversible. Entonces, y es muy complicado esto porque cuando tú empiezas a enfrentar las injusticias que se cometen o los abusos políticos cuando hay estas vulneraciones de derechos humanos, te sientes pequeño frente, es como una hormiga frente a un elefante, porque controlas justicia, controlas la presidencia de la República, desde la presidencia de la República controlabas el sistema carcelario, entonces nos negaron a nosotros tantas veces los recursos de libertad, y entonces evidentemente te sentías impotencia, y termina en un momento concreto por desmoralizar a la persona, por bajar su autoestima y dejarla por los suelos. Entonces, esta parte humana es muy difícil de recuperar ya luego, porque son dolores y es como un hueco que te queda en la conciencia y en tu ser, que difícilmente se pueden remediar, sino cuando ya has logrado recuperar plenamente tu libertad y tener que pasar ya algunos años para ir reinsertándote en la sociedad, ¿no? Porque luego de que estás en la cárcel, evidentemente, sí te genera un prejuicio que eres estigmatizado, pero para un sector importante de la población también hay el reconocimiento de que hubo consecuencia, fuiste un luchador social, un defensor de derechos, y eso también de alguna manera sí ayuda a cubrir esas laceraciones que dejan todos estos procesos de persecución política. La parte humana no se la puede esconder. A veces han habido momentos en que uno en la cárcel ha tenido que llorar, sentarse en la celda, taparse con las cobijas y secarse las lágrimas y seguir adelante. Y bueno, yo recuerdo a nuestros amigos, a nuestras amigas contarles que cuando íbamos a visitarle a Paul en la cárcel y que estabas junto a dos compañeros luchadores sociales también, Edwin Las Luisa y Javier Cajilema, pero cuando íbamos a visitarles, realmente el trato además a los familiares en las cárceles es terrible, o sea, te tratan de una manera que vulnera, digamos, los derechos humanos de las personas que vamos a visitar. De pronto, en este caso, cuando íbamos a visitarte a ti, cuando íbamos a visitar a los Díaz del Oluncoto, a Marcelo Rivera, a tantos compañeros defensores de los derechos humanos, luchadores sociales que han estado detenidos. Y yo digo, esta última parte también es importante. El gobierno, el correísmo buscó a través de todos los medios estigmatizar, pero Paul, jamás olvidaré cuando saliste de la cárcel, que ahí estábamos varios compañeros junto a tu esposa Sandrita, a las dos nenas a quienes les quiero muchísimo, y realmente esa caravana que hicimos en Pujilí, cómo el pueblo de Pujilí te recibió. Y yo diría, esa es una recompensa bien interesante porque finalmente el pueblo de Pujilí reconoció que Paul Jácome estaba detenido porque era un luchador social y cómo tus hijas estaban felices de que la gente salga y preguntaba que por qué sale, etcétera. Es decir, son aspectos importantes. Saludos a Sandrita Peñerrera, tu compañera.
las niñas sufrieron una afectación psicológica que hasta hoy ha dejado secuelas. Una experiencia muy difícil de enfrentar, no solo en el aspecto social, económico y político, sino el estigma de manchar la integridad de los luchadores sociales y de las familias. También está conectado en este momento Chabela Fares. Wilfrido Bravo nos dice, me gusta este programa, gracias Natasha. Cristian Vallejos también desde el sur de Quito, saludos Paul y Nati desde el sur de Quito, un abrazo fraterno. La abogada Daisy Núñez, saludos desde el sur de Quito. Fabián y Bujés también, saludos compañeros desde el norte, desde la zona de Calderón, entre otros amigos y amigas que están conectados. Quiero dar paso a la pregunta ahora sí de nuestra amiga Paul. Esperanza. Los derechos humanos son universales y cada quien lo interpreta como le da la gana. Y en la realidad no se cumplen. ¿Qué le respondes a Esperanza? Que primero le doy la razón. O sea, porque expreso un enojo, o sea, porque hay tantas cosas en declaraciones muy bonitas, o sea, que tenemos derecho a un montón de cosas. O sea, si tú lees la Carta Universal de Derechos Humanos, tenemos el derecho al paraíso. Pero lamentablemente, vuelvo a repetir, ¿quiénes nos impiden el acceso a ese paraíso que es este planeta Tierra y que tiene esos recursos paradisíacos? Lamentablemente son esas élites de poder que lo concentran todo y utilizan los estados como instrumentos de violencia para ir denigrando los derechos humanos. Entonces, yo creo que ahí, en ese enojo, me parece que es importante canalizarlo porque yo creo que es interesante de que siendo universales los derechos humanos, porque esto es válido para todos los países del planeta, entonces es importante de que nosotros asumamos el papel de lucharlos por defenderlos, porque en realidad están siendo vulnerados permanentemente nuestros derechos, pero no debemos dejarnos declararnos por vencidos, ¿no es cierto? Y yo quiero complementar esta parte, ¿no? Esta pregunta con esta partecita, que el papel histórico que tienen las organizaciones sociales es precisamente ir luchando, organizándose para ir alcanzando estos derechos humanos. Entonces, eso es una tarea fundamental, como lo había dicho hace pocos minutos, de las organizaciones sociales. Y nosotros estamos ahí para impulsar y apoyar esas luchas que seguramente se van a seguir librando mientras tengamos estas condiciones de desigualdad. Paul, yo decía hace un momento que en estos días hemos vivido, yo diría, un crimen horroroso. Todos los crímenes que se cometen contra las mujeres son terribles, expresa el odio a las mujeres, el femicidio crece en nuestro país, el gobierno no hace nada, no podemos decir casi nada, no hace nada, se aprueba una ley de erradicación de la violencia contra las mujeres en la Asamblea Nacional y como contraparte el gobierno nacional reduce el presupuesto para que se enfrente este aspecto. Hay problemas, no hay prevención, no hay erradicación, es decir, un tema muy complejo. Tu lectura del asesinato de Cristina de Santo Domingo de los Áchilas, una mujer embarazada de 8 meses que es asesinada vilmente, cruelmente, salvajemente, que digo, realmente indigna porque una como mujer se pone en esa condición y realmente cuando salimos a las calles no sabemos qué puede pasar. Es decir, es una situación muy compleja para nosotras las mujeres. Tú como defensor de los derechos humanos y obviamente, por supuesto, de los derechos de las mujeres, ¿cuál es tu lectura frente a este macabro asesinato? Bueno, o sea, me identifico con tu última frase, es macabro, es indignante. Que hables más alto, nos dicen, Paul. Digo, es macabro, es indignante y evidentemente la situación, o sea, es indescriptible. O sea, la indignación cubre todo esto, pero necesariamente necesitamos salir de esa parte emocional que nos duele, que nos conmueve, para entrar en una parte de reflexión. O sea, la violencia estructural del capitalismo se expresa en estos tipos de violencia dentro de los hogares de las familias ecuatorianas. Nosotros, o sea, perdóname la comparación, alguna gente a lo mejor va a decir que tiene que ver uno con lo otro. Decíamos, las acciones de octubre, por ponerte un ejemplo, Natasha, el poder, los poderes económicos legitimaron la violencia en contra de los sectores organizados. ¿Por qué toco este ejemplo? Porque desde el Estado se legitima la violencia contra la mujer.
Desde el Estado se promueven todas estas tesis de que, bueno, hay que darle, hay que pegarles por el bien de la mujer. Entonces, yo creo que incluso desde el Estado, cuando se permiten tener estos procesos de impunidad, cuando se cometen los femicidios, feminicidios, evidentemente va dejando en una condición vulnerable a la mujer. Entonces, evidentemente no hay palabras para reparar el daño que sufrió la familia de la persona de la que estamos hablando, y evidentemente esto implica de que nosotros, los defensores de derechos humanos, vamos a, o sea, tenemos el papel de promover los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Tenemos que promover los derechos humanos dentro de las familias para ir evitando este tema de la violencia contra la mujer. Pero es una pelea contracorriente. Si no se convierte esto en política de Estado, vamos a seguir teniendo esta vulneración de derechos humanos. Si no se logra vencer estas desigualdades profundas que el sistema capitalista implementa, porque el capitalismo también se ha preocupado de vender a la mujer como un ser inferior al hombre, y esto es lo que va generando estos conceptos machistas que van planteando el sometimiento del hombre a la mujer y que van viendo cómo se normaliza la violencia. Entonces, se normalizó la violencia contra los luchadores sociales, se normaliza la violencia contra la mujer. Y entonces íbamos viendo ya como cosas que ya sí, salen a todos, son celos. Y claro, algunos nos escandalizamos, nos duele, algunos nos indignamos, pero ante los ojos de otros ecuatorianos ya es como normal. Y cuando esto empieza a hacerse normal, vamos a tener una sociedad enferma de violencia y de una violencia que nos va a carcomer a nosotros mismos. Y entonces esa violencia que es estructural del capitalismo tiene que ser derrotada por la organización, la lucha y la solidaridad de las organizaciones sociales para defender a la mujer como ser humano, al hombre como ser humano y como seres iguales. Gracias, Paul. El artículo 66 de nuestra Constitución, no voy a leer todo textualmente, solo algunos, pero el artículo 66 de nuestra Constitución habla de los derechos de libertad. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna que asegure salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales. Y bueno, tiene varios numerales, el derecho a la integridad personal, el tema de a la igualdad formal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas, el derecho a información, el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público, en privado, su religión, creencias, el derecho a tomar decisiones libres, informadas y voluntarias, el derecho a guardar reservas sobre sus convicciones, el derecho a la objeción de conciencia, asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, el derecho a desarrollar actividades económicas, a la libertad de trabajo, al honor, al buen nombre, a la protección de datos, etcétera. ¿Qué pasa con estos derechos, Paul? Bueno, primero que están sufriendo un proceso de criminalización. Ojo, entonces las élites de poder siempre dirán, esto es medio criminal, esto no se puede cumplir. Y entonces, ¿y cómo buscan las élites desprestigiar el tema de los derechos humanos? Tú normalmente escucharás, es que los derechos humanos defienden a criminales, es que los derechos humanos defienden a violadores. Entonces, con eso te quieren poner, perdóname, vulgarmente, como dice nuestro pueblo, en estate quieto, y que quienes hacemos defensa de derechos humanos ya nos sigamos. Entonces, y claro, quieren cerrar el debate sin derechos humanos, ya vas a defender un violador. Entonces, es peligroso porque evidentemente lo que buscan con eso es neutralizar el papel en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Tú lo que nos acabas de dar lectura es a todo lo que nosotros tenemos acceso como seres humanos y de lo que el Estado ecuatoriano debería garantizar. Y no nos olvidemos que ese artículo 66 se complementa con el artículo 1 de la Constitución, que nos dice que el Ecuador no es un Estado de derecho, sino es un Estado de derechos.
La S nomás le cambia el contenido de la concepción de la Constitución. Cuando decimos es un Estado de derechos, entonces nuevamente volvemos al debate inicial, Natasha, a que el Estado ecuatoriano debe ser el responsable de la garantía de los derechos. Entonces, este es un debate muy largo, pero evidentemente nosotros los ecuatorianos, las organizaciones sociales, quienes defendemos derechos humanos, no debemos renunciar al papel ineludible del Estado a que sea el garante de los derechos humanos. Y ojalá sea un Estado que no esté contaminado con el capitalismo, Natasha, porque ahí vamos a poder ver las luces de las tantas cosas bonitas que habla la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una cosa a propósito que hoy estamos viviendo la pandemia, que estamos hablando de derechos humanos en general, de los derechos, quisiera referirme al artículo 32 de la Constitución y que me parece bien importante en este momento. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Es decir, nos han dejado en la indefensión en esta pandemia. Porque finalmente, Paul, para que tú puedas reflexionar sobre esto, ¿qué ha pasado con este artículo 32 de nuestra Constitución? Tú como defensor de los derechos humanos que habla de la salud. Mira, Natasha, vos dabas un dato contundente de cuántas camas faltaban para poder enfrentar esto. Yo le complemento con este siguiente dato. Nos hacen falta cerca de 600,000 médicos para poder enfrentar una nueva situación que ojalá no se repita, pero para poder desarrollar un sistema de medicina preventiva necesitamos cerca de 600,000 médicos. Entonces, a un promedio de 120,000 médicos, 150,000 médicos en 4 años de un periodo de gobierno. Entonces, ¿qué se hizo en la pandemia? Despedir médicos, dejar impago a los médicos. Entonces, o sea, solamente con esto te respondo a la pregunta, es decir, se dejó a la suerte de los ecuatorianos enfrentar esta pandemia. Para mi forma de ver, eso sí va prefigurando en serios delitos que el Estado ha cometido contra la vida de los seres humanos de nuestro país. Y ojo, que tenemos un subregistro de las víctimas del coronavirus. Y estas, entre comillas, fallas estadísticas que el gobierno ecuatoriano presenta son intencionales, porque el registro civil te plantea una cantidad de fallecidos, de promedio de fallecidos en relación a los años anteriores, y el gobierno te dice que son menos, claro, porque si nosotros vamos contabilizando las vidas que se han perdido, nosotros podríamos ir estudiando la posibilidad de que el gobierno y que el Estado ecuatoriano renunció a defender los derechos, el acceso al derecho a la salud y los derechos humanos, podría irse constituyendo incluso en un posible delito de lesa humanidad. Justo iba a eso, ¿podemos configurar como un delito de lesa humanidad? Sí, un delito de lesa humanidad radica en que precisamente cuando hay el exterminio de una población de forma masiva, y entonces evidentemente aquí hay muertes de carácter masivo que no se han dado explicaciones ante la sociedad ecuatoriana y que cuya explicación es de que hay un subregistro nada más. Entonces, y como que las más de 12,000 vidas o incluso las vidas que está planteando el promedio el gobierno nacional es como un dato estadístico más. No, aquí hay vidas que se perdieron, gente que se contagió, gente que se murió porque el Estado no le pudo garantizar una UCI, porque el Estado no le pudo garantizar una enfermera, porque el Estado no le pudo garantizar un médico y porque el Estado no pudo garantizar a los médicos la estabilidad para que también incluso puedan enfrentar esta situación. Como alguien decía, fueron declarados héroes los médicos en un momento determinado y luego fueron villanos porque fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Entonces, eso es inhumanidad en grado extremo, por lo bajito. Entonces, eso sí tiene que ser censurado por el pueblo ecuatoriano y tiene que ser
también denunciado ante los organismos internacionales de derechos humanos. Y claro, y digo, para no ir muy lejos, recordaba las declaraciones del ministro de Salud, que los médicos fueron los que llevaron el COVID a los hospitales. Declaraciones realmente venidas de los cabellos, es decir, inentendible, 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 pero que evidentemente es el juego que ha tenido el gobierno. Quiero saludar a mi querido primo, el abogado Guido Pereira Rojas, que está conectado, a Jorge Salcedo, que nos felicita por el programa, muy buen programa, Miguel Herrán, Lorena Araujo, Marcelo Mena, Jimena Chicaiza, que están conectados. Lorena Araujo, ¿es posible hacer efectivos los derechos humanos cuando los recursos son limitados? Incluso aquí me viene a la reflexión, frente a lo que dice Lorena, hay autores que hablan del costo de los derechos. ¿Qué le podrías responder a Lorena? Cuando los derechos tienen costos y los costos son regentados por el bolsillo de quienes ejercen sus derechos, ya no son derechos, son servicios. Y entonces es la lógica del neoliberalismo. Entonces, servicio educativo, no, servicio de educación, ya no derecho a educación, servicio de salud, ya no derecho a la salud. Entonces, y es doloroso ver esto porque a veces el mismo Estado es el que desprestigia estos sectores estratégicos para poder ganar razón política ante la sociedad. Te fuiste, Paul. ¿Aló? ¿Ya estamos de nuevo? Ahí, regresaste. Entonces decía que es triste ver que el Estado ecuatoriano sea quien incluso hagan las campañas de desprestigio de los sectores estratégicos para que un poco, ¿no?, en el sentido político, decir, ganar razón entre la gente, decir, no, es que el IES no sirve, el IES es de lo peor, el IES es de lo otro. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esto? Que ya no se convierte en un derecho, sino en una mercancía, pase a manos privadas. Entonces, por eso es una de las razones de las que complementamos la pregunta anterior que tú decías, que es incompatible el capitalismo y el neoliberalismo con los derechos humanos. Ante la pregunta de la Lorena, o sea, yo creo que el ejercicio pleno de los derechos humanos, entendería yo la pregunta en dos partes. La primera, que debe haber el presupuesto general del Estado para garantizar los derechos en primera reflexión. Pero desde ahí, si es que los derechos humanos o los derechos fundamentales de la humanidad no están plenamente garantizados con presupuesto, evidentemente ya eso se convierte en cualquier mercancía y es parte de la vulneración que estamos hablando, ¿no? Entonces, si tu hijo no tiene acceso a la universidad, como la Constitución te plantea y te dice, tienes acceso a la universidad de manera gratuita, pero tienes un examen que te vulnera ese derecho, y lamentablemente pues muchos padres han tenido que verse en la penosa tarea de comprar educación superior para sus hijos, entonces de entrar al mercado educativo y comprar educación superior. Entonces ya no tienes derecho humano a la educación superior, sino un servicio de compra y venta de educación. Bueno, Paul, realmente ha pasado la hora, ha pasado rapidísimo. Hay tantas cosas que hablar, tantas cosas que analizar. Una pregunta final. El papel de la fuerza pública frente a los derechos humanos. Te decía hace rato que para que haya privilegios, para que haya vulneración, tiene que haber violencia política, violencia legal, y evidentemente ahí se circunscribe la violencia por parte de las fuerzas represoras del Estado. Exacto. Y las fuerzas represivas del Estado están lamentablemente para defender privilegios, no para defender derechos humanos. Entonces, claro, ahí tenemos una dicotomía bien fuerte, bien dura. Octubre, por ejemplo, sales a reclamar para que no te suban el gas porque necesitas del derecho a una vida digna, te sacan a la policía saca las armas no letales y la convierten en armas letales, mueren más de 10 personas, más de 10 gentes perdieron sus ojos, más de 1.500 fueron heridos, más de 1.500 detenidos, muchos de ellos secuestrados temporalmente, torturados temporalmente, y bueno, y
le condecoraron a la ministra, ¿no? Pero bueno, ventajosamente más adelante fue censurada. Pero lo más grave de todo eso es que se defiende este triste papel de la fuerza pública, que lamentablemente está para defender la vulneración de derechos humanos. Entonces, creo que frente a esas acciones también es importante fortalecer la organización social y popular. Es parte de la criminalización de la protesta social el sacar deliberadamente y de manera incluso muy desafiante a la fuerza pública para que se le entienda. O sea, a mí me preocupó cuando el ministro de Defensa decía, hey, ahí están los terroristas y les vamos a combatir con el ejército que ventajosamente tiene experiencia en guerra. Entonces le declararon la guerra al pueblo y bueno, y entonces tienes ahí una reflexión, que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son las que tienen el monopolio de la fuerza. Y los ecuatorianos que no tenemos derechos, ¿qué monopolio tenemos? Entonces, ese es importante Un tomar. mensaje final, Paul, a nuestros amigos y amigas que se han conectado. Bueno, un mensaje final, presentarles a nuestro colectivo de derechos humanos Quintiñán, que en el mes de octubre del 2020 ha sido legalizado. El día 8 de octubre lo presentamos a la opinión pública. El día de hoy aprovecho este espacio para volverlo a presentar y hacer una cordial invitación a quienes gusten y quieran. Las cuñas son pagadas, ¿no? Entonces, quienes quieran participar en estas acciones de defensa de los derechos humanos, pues está abierto nuestro colectivo. Y muchísimas gracias, Natasha, por este espacio, felicitarte y agradecerte mucho nuevamente, y que quienes hayan escuchado un poquito de esta conversación, pues también se conviertan en reproductores de los derechos, de la defensa de los derechos humanos. Así es que estoy confiado de ello, porque muchos de ellos son buenos luchadores sociales, buenos luchadores populares, y sé que ahora también tienen más herramientas, más razones, más argumentos para seguir en la lucha y en la consecución de los derechos. Muchísimas gracias, Natasha. Bueno, muchísimas gracias, Paul, a nuestros amigos y amigas. Ha sido realmente una hora sumamente productiva el analizar respecto del Día Internacional de los Derechos Humanos, el origen, la importancia, las perspectivas respecto de los derechos humanos, la necesidad de la organización, en definitiva, varios elementos. Con ustedes, saludar a mi querida compañera Karina Villacreces. Con ustedes en esta noche estuvo Paul Jácome. Paul es director ejecutivo del colectivo de defensa de los derechos humanos Quintiñán. Con nosotros nos volvemos a ver este día sábado a las 8:30 de la noche por este mismo espacio, en donde seguiremos analizando distintas temáticas que son bastante interesantes y que tienen que ver con la vida que nosotros estamos desarrollando. Les envío un abrazo a todos y todas. Paul, enviarte un abrazo y, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en estos programas de Facebook Live de nuestra organización, la Unidad Popular. Chao, Paul, gracias. Chao, Natasha, gracias.